Ahora vamos a abrir la palabra del Señor en 2 Pedro, capítulo 1. Segunda Pedro 1 es la página 264. ...265 en realidad. Versículo 16 al 19. Segunda Pedro 1, 16 a 19. Dice así: porque no os hemos dado a conocer la potencia y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas por arte compuestas, sino como habiendo con nuestros propios ojos visto su majestad. Porque él había recibido de Dios Padre honra y gloria, cuando una tal voz fue a él enviada de la magnífica gloria. Este es el amado Hijo mío, en el cual yo me he agradado. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos juntamente con él en el Monte Santo. Tenemos también la palabra profética más permanente, a la cual hacéis bien de estar atentos como a una antorcha que alumbra el lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Hasta acá la lectura de la palabra. Esta mañana nos acompaña Hugo. Estamos muy contentos de volver a tener con nosotros y que esté bien. Así que Hugo, que se me permita. Bien, hermanos, bueno, gracias al Señor podemos estar aquí en su casa, compartiendo su palabra, que siempre es viva, eficaz y actual para nuestras experiencias. Y también quisiera a todos los hermanos por las oraciones a nuestro favor, de mi familia. Gracias por las manifestaciones de amor fraternal a todos. Esas cosas nos hacen recordar que el Señor está en presencia, pero también está en el corazón de los hermanos. Así que gracias al Señor, aquí estamos. El Señor, no por mérito propio, por gracia de Dios, estamos cada uno de nosotros aquí. Y quisiera, como hemos cantado el primer himno, hablar de Jesús, hablar del Señor. Hablar de Jesús es lo único que nos da reposo en el corazón. Hablar de Jesús es lo que nos hace olvidar los males de este mundo. Y hablar de Jesús nos hace levantar los ojos y verlo. Y justamente este pasaje que hemos leído, en donde Pedro hace eso, exactamente, habla de Jesús. Es un pasaje en el cual el apóstol, este siervo de Dios, que tanto nos enseña con su vida, es notable de Pedro que, si bien escribió cartas y hay palabras de él registradas, la vida de Pedro nos enseña muchas cosas. Lo vemos a él en esa flaqueza humana que contrasta tan grandemente con la gloria de Dios manifestada en él mismo. Pero Pedro tampoco habla de sí mismo. Pedro habla de Jesús. Y nos dice que lo que él dice de Jesús no es algo que se le ocurrió, no es una fábula que ha compuesto por arte, sino que él vio la gloria de Cristo en el monte de la transfiguración. Y esa gloria de Cristo que el Señor lo llevó a ver a él, a Juan y a Santiago, eran un adelanto de la potencia
y la venida de nuestro Señor Jesucristo. En esta breve frase del versículo 16, Pedro nos dice que aquella visión que ahora vamos a ver en Mateo 17, en la cual el Señor se sube a un monte, a una montaña alta, y se transfigura, se muestra como es en gloria delante de estos siervos de Dios, estando Moisés y Elías con él. Esa visión que Dios les permite a estos hombres, son una muestra de la potencia y de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Si nosotros queremos saber cómo es el Señor Jesús cuando vuelve, es así. Estos hombres lo vieron, aunque todavía no ha retornado el Señor, pero vieron su potencia y su venida. Y no solamente esto, dice, hemos visto con nuestros propios ojos su majestad, porque él había recibido de Dios Padre honra y gloria, cuando una tal voz fue a él enviada de la magnífica gloria. Este es el amado Hijo mío en el cual yo me he agradado. Y es notable en este pasaje, donde Pedro nos señala que esa visión que ellos tuvieron en el monte de la transfiguración, sumada a la revelación profética de la palabra de Dios, son las cosas que nos sostienen en nuestra vida cristiana. Esa visión del poder de Cristo, de su venida y de la palabra profética más permanente que alumbra como una antorcha, esos son lo que sostiene al creyente. Y es notable porque aquí en este pasaje aparecen las tres personas de la Santísima Trinidad. El Padre señalando al Hijo, del cual no solamente dice, yo me he agradado, sino que en Mateo, capítulo 17, dice, a él oíd. El Hijo es el vocero, como también dice Hebreos. Dios, habiendo hablado en otros tiempos a nuestros padres por los profetas, Dios ha hablado en muchas formas. En estos postreros tiempos nos ha hablado por el Hijo. Y en el Hijo también significa esa frase. Ver al Hijo es escuchar a Dios. Y Dios le dice a estos discípulos, escúchenlo a Él. Escúchenlo a Él. La Biblia habla de Jesús, porque Dios sabe, y nosotros también sabemos, que hablar de Jesús, verlo a Él, es la única forma de sobrellevar los males de este mundo hasta llegar al fin a nuestro hogar. Y no podemos ver a Jesús si no tenemos la palabra profética más permanente. Así que vemos el Padre señalando al Hijo, el Hijo hablando y el Espíritu Santo inspirando la palabra de Dios. La profecía no fue en los tiempos pasados traída por voluntad humana, sino los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo sosteniendo nuestras vidas y mostrándonos a Jesús. Vamos a ir justamente a Mateo capítulo 17 para ver algunas enseñanzas de aplicación práctica y directa para nuestras vidas de este pasaje en donde el Señor en el capítulo 16 de Mateo, página 23 del Nuevo Testamento. En el capítulo 16, versículo 27 y 28, el Señor les dice, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces pagará cada uno conforme a sus obras. De cierto os digo, hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Notemos, hermano, que esto confirma lo que dice Pedro, que esa visión que ellos recibieron es la visión de Cristo viniendo en su reino, es la visión del Hijo del Hombre viniendo en su reino. El Señor les permite esta visión como un adelanto de lo que va a suceder y que estamos esperando, el Hijo del Hombre viniendo en su reino. Después de 6 días, Jesús toma a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los lleva aparte a un monte alto. Y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos fueron blancos como la luz. Y Lucas nos dice en el pasaje paralelo, no hay nadie que pueda hacer los vestidos tan blancos como los tenía el Señor en esa visión.
No hay ningún lavador en este mundo que lo pueda hacer, dice Lucas. No podían compararlo con nada. Era la luz. Pero qué notable, ¿no es cierto? Lo lleva aparte a un monte alto. Nosotros podemos leer este relato, hay muchísimas enseñanzas, pero apliquémoslo a nuestra vida personal. Transitamos por este desierto, como estamos leyendo en el libro de los Números. Llevamos a cuesta nuestra naturaleza. No la llevamos nosotros, la lleva el Señor. Nosotros somos la carga. Pero llevamos, como dice Pablo, este cuerpo de muerte que venimos arrastrando hasta el final de nuestros días. Vemos a otros que sufren las mismas cosas. Vemos la maldad de este mundo. Vemos el reino del diablo. ¿Qué hacer para soportar esas cosas? ¿Qué hace el creyente para sobrellevar esas cosas? Es llevado aparte, a un monte alto, en donde Dios se manifiesta y señala a Jesús. Y el creyente se encuentra con Cristo en esos lugares celestiales que pueden físicamente ser cualquier lugar, pero espiritualmente sabemos que es ahí donde está Cristo, sentado a la diestra de Dios. Lo lleva aparte a un lugar alto, a un monte alto, y se transfigura. Dice el verso 3, y aquí le aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Y Marcos no dice, Pedro no sabía lo que decía. Pedro no sabía lo que decía, dice Marcos capítulo 9. Respondiendo Pedro dijo a Jesús, Señor, bien es que nos quedemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 pabellones, para ti uno, para Moisés otro y otro para Elías. No sabía lo que decía. ¿Por qué no sabía lo que decía Pedro? ¿Qué mejor intención y qué mejor deseo en el corazón de un creyente de quedarse a vivir para siempre con el Señor Jesús en gloria? Pero Pedro estaba cometiendo un error de visión que muchas veces podemos cometer nosotros. Un error que el Padre mismo, Dios mismo, subsana y aclara con esa frase. No es Moisés, no es Elías, este es mi Hijo amado. A él oíd, en el cual me he agradado, en el cual tomo contentamiento. Hermanos, lo sabemos muy bien los que creemos en Cristo. No hay nada que pueda reemplazarlo. No hay una palabra humana, no hay un creyente, por más espiritual que sea, que pueda reemplazar a Cristo en nuestra vida. Este es, dice Dios, enseñándonos, este. No hay otro. Por más que sea Moisés y Elías en gloria, no hay otro. Solo Jesús. Y el Padre se los muestra, le señala a Jesús. Dice el verso 5, estando aún él hablando, es como si Dios lo hubiera interrumpido. ¡Shh! Silencio. Silencio. He aquí una nube de luz que los cubrió, y he aquí una voz de la nube que dijo, este es mi Hijo amado, en el cual tomo contentamiento. A él oíd. Pero notemos esto, hermanos. Y oyendo esto, los discípulos cayeron sobre sus rostros y temieron en gran manera. No se puede escuchar, oír la voz de Dios. Moisés dijo, nadie puede ver a Dios y vivir. Juan también lo dijo, en capítulo 1, a Dios nadie le vio jamás. Escuchar la voz de Dios en el hombre pecador, por más que esté en el monte santo, por más que esté viendo visiones celestiales, provoca esto. Cayeron sobre sus rostros y tuvieron gran miedo. Fíjense, hermano, qué preciosa esta palabra. Versículo 7.
Entonces Jesús, llegando, y dijo, levantaos, no temáis. Escucharon la voz de Dios, tuvieron gran miedo, por supuesto. Por supuesto. Todos hubiéramos reaccionado de la misma manera, porque es la forma que reacciona la naturaleza humana ante el poderío, y como bien dice el libro de los Salmos, terrible eres tú. Terrible, ¿qué quiere decir terrible? Que da terror, eso significa terrible, que da terror. La voz de Dios no se podía escuchar sin sentir terror. Pero Jesús no solamente se acercó, dice, llegando, los tocó y dijo, levantaos y no temáis. No podemos ir a Dios si no es por Jesús. No podemos escuchar a Dios si no es por Jesús. No podemos ver las glorias celestiales si no es por Jesús. Y hermanos, ¿cuánto nos cuesta subir aparte al monte alto para estar con Jesús? ¿O no nos pasa? Y notemos también en este pasaje el contraste tremendo que hay entre lo que están viviendo esos tres discípulos, junto con Moisés, Elías y Jesús glorificado, oyendo la voz del Padre, y lo que estaba sucediendo abajo en esos momentos. Nos dice que el verso 8, alzando ellos sus ojos, a nadie vieron sino solo a Jesús. Hermanos, podríamos decir, sin temor a equivocarnos, que con este versículo 8 podríamos terminar acá, irnos a nuestras casas, llevándonos esto. A nadie vieron, sino solo a Jesús. ¿Y cómo es mi vida? ¿Qué es lo que veo? Dios le preguntaba al profeta Jeremías en el capítulo 2, ¿qué ves, Jeremías? Le mostraba visiones y preguntaba, ¿qué ves? 3 veces aparece esa pregunta. ¿Qué ves, Jeremías? ¿Qué ves tú, Jeremías? ¿Y nosotros qué vemos, hermano? ¿Qué vemos cuando nos aquejan las pruebas, las dificultades? ¿Qué vemos cuando las cosas no son como nosotros pensábamos que deberían ser? ¿Qué vemos cuando parece que los planes que nosotros habíamos armado se desploman como un castillo de naipes, queda todo en el suelo? ¿Qué ves tú?, le preguntaba el Señor. Y aquí Mateo escribe, ellos no vieron a nadie, sino solo a Jesús. Lindo lema para nuestra vida, ¿no es cierto? No veo a nadie, sino solo a Jesús. Y nos dice, y volvamos a ver el contraste tremendo que hay en este capítulo. Ellos volvían conversando, el Señor le venía enseñando, a él oír, les había dicho el Padre, y descendían del monte. Venían hablando de Elías, de Juan el Bautista, no es el tema de hoy que quisiera tratar, sino el verso 14 que dice, y como ellos llegaron al gentío, vino a él un hombre hincándosele de rodillas y diciendo, Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático, y padece malamente porque muchas veces cae en el fuego y muchas veces en el agua. Y lo he presentado a tus discípulos y no lo han podido sanar. Aquí vemos, ¿no?, el contraste. No estaba mal lo que pensaba Pedro. Quedémonos aquí. ¿Para qué vamos a volver? Siempre hablamos con mi esposa sobre nuestros seres queridos que han partido. Todos nuestros queridos hermanos, nuestros familiares que están con el Señor. Y siempre terminamos en la misma conclusión. Si pudiésemos ir hasta allá y preguntarles si quieren volver, ¿qué creen que nos dirían? ¿Alguno querrá volver? Sin dudar, podemos decir que no, ¿no es cierto? Quedémonos aquí, no bajemos más. Ellos bajan con el Señor y viene la miseria de este mundo y las luchas y sobre todo el ambiente de incredulidad que nos rodea. Y dice que un hombre
tenía un problema con su hijo. Esto está relatado en Marcos capítulo 9 y en Lucas capítulo 9 también. Es interesante leer los tres relatos porque cada uno da un detalle distinto. Pero vino este padre desesperado que, clamando al Señor, le dice: ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece malamente, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua, y le he presentado a tus discípulos y no le han podido sanar. También nos relatan los otros evangelistas que el demonio lo quería matar. Ahora fíjense esto. Si ustedes van a leer algún comentario sobre estos pasajes, muchos desarrollan lo que es un lunático. ¿Qué es un lunático? Es una persona que es afectada por la fase lunar y le agarra la demencia con la luna, ¿no es cierto? Y se habla sobre si es cierto de los lunáticos. El padre les acaba de decir: óiganlo a él oír. Y fíjense, el padre dice: es lunático. Vamos sí a ir a Marcos capítulo 9. Verso 17. Aquí Marcos entra en detalle, porque Marcos, como sabemos, recibió, dicen los historiadores, su relato del Evangelio del apóstol Pedro. Entonces, tiene esos matices personales de Pedro. Uno se da cuenta que está Pedro acá. Entonces dice que encuentran un gentío discutiendo, una gran compañía alrededor de los discípulos, los 9 que habían quedado abajo, no los 3 que volvían con el Señor. Y luego toda la gente viéndole se espantó y corriendo a él le saludaron y preguntóle: ¿qué disputáis con ellos? Respondiendo uno de la compañía dijo: maestro, traje a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo. Primero, en Mateo nos dice que el padre dijo que era lunático. Ahora dice que tiene un espíritu mudo, ¿sí? El cual donde quiera que le toma le despedaza y echa escumarajo y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que le echasen fuera y no pudieron. Entonces, aquí vemos el problema verdadero de este padre, que como todos los padres, y no solamente los padres, cualquiera que tiene un ser querido que padece malamente, sea cual sea su padecimiento, el hombre de fe, aunque su fe sea pequeña, como en este caso, lo acerca a Jesús buscando la solución a su problema, sabiendo que el Señor puede arreglar el problema. Y este hombre viene y se encuentra con la decepción de que los discípulos de Cristo, aquellos que lo representaban, mientras él estaba en el monte alto, esos discípulos no pueden solucionar el problema. Pero este hombre también tenía un diagnóstico propio. Dice que era un espíritu mudo y que era lunático. ¿Y qué dice Cristo? ¿Qué dice el Señor Jesús que le pasaba a este muchacho? Dice el versículo 25, Marcos 9. Como Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo diciéndole: ¿qué era? ¿Lunático? Espíritu mudo y sordo. Yo te mando, sal de él y no entres más en él. Esa es la verdad. Era un espíritu mudo y sordo. El padre dice: es un espíritu mudo. Y dice: es lunático, lo afectan las fases lunares. Jesús dice: espíritu mudo y sordo, sal de él. Porque ni aún el espíritu más inmundo y sordo que exista en el universo, preparado para la condenación eterna, puede dejar de escuchar la voz del Hijo del Hombre. Los muertos escuchan la voz del Hijo del Hombre. Los espíritus mudos y sordos escuchan la voz del Hijo del Hombre, porque la voz del Hijo del Hombre retumba hasta los últimos rincones del universo. Y esa misma voz que reprendió al espíritu y liberó al muchacho, es la misma voz que acababa de decirle a los discípulos momentos antes: levantaos, no temáis. El mismo poder aplicado a un espíritu mudo y sordo es aplicado a los discípulos en el suelo, sobre sus rostros, llenos de temor, porque Dios Padre estaba hablando.
Y vemos el contraste de aquellas glorias a las miserias de acá abajo. Y es notable también, en el versículo 16, volvamos a Mateo 17, dice este padre: le he presentado a tus discípulos y no le han podido sanar. Y sí, hermanos, así somos. Nosotros creemos que Pedro, Jacobo y Juan nos representan, y sí, porque los discípulos representan a toda la iglesia. Pero ¿cuánto nos vemos reflejados en estos 9 hombres que quedaron abajo? Rodeados de incredulidad, y no solamente rodeados de la incredulidad de este mundo, sino ellos mismos, como le dice el Señor después, teniendo incredulidad en su interior, y esa incredulidad, como le dice el Señor, ustedes no han podido hacer nada por vuestra, porque si que tuvierais fe, Cristo nunca falla. Traédmele. No podemos resolver el problema, nos preocupa. ¿Cómo nos preocupa el futuro? A veces lo que va a pasar dentro de unas horas, como nos está pasando a mi hermano y a mí, con mi madre. Y acá están las palabras de Jesús: levantaos, no temáis, traédmele. Y sí vas a fallar, y se te van a terminar los argumentos, y te va a suceder que no podés hacer nada, pero todavía está Jesús. A él oía: traédmele. Y cuando vino y se lo trajeron, no hubo espíritu sordo, ni mudo, ni nada que se le pueda poner delante a la voz que hizo todas las cosas, porque por su palabra fueron hechas todas las cosas. Y por él, por esa voz, por esa palabra, todas las cosas tienen ser y fueron creadas, y él las sustenta. Traédmele. Jesús falla. Jesús no va a decir: bueno, no pudieron, manéjense. Pero hay una frase, con esto quisiera terminar, hermanos, en el versículo 17, cuando el Padre le dice: tu discípulo no lo han podido sanar. Dice el Señor: respondiendo Jesús dijo: oh generación infiel y torcida, ¿hasta cuándo tengo de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os tengo de sufrir? Traédmele acá. ¿No le llama la atención esta frase, hermano? Esta frase parece contraponerse, oponerse a la Navidad. Dios con nosotros, declarado Emmanuel, que declarado es Dios con nosotros. Dios ha hecho un portento único en la historia de la humanidad, de descender a este mundo y hacerse hombre. ¿Por qué? Dice Proverbios capítulo 8, que sus delicias son con las partes habitadas de la tierra, sus delicias son con los hijos de los hombres. En Apocalipsis se nos menciona: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él será el Dios de ellos, Emmanuel. Y él limpiará todas sus lágrimas de los rostros. ¿Y por qué el Señor se va a quejar ahora? ¿Hasta cuándo los tengo que soportar? ¿Hasta cuándo tengo que estar entre ustedes? ¿Qué significa esta frase? ¿Acaso se escapa una queja de aquel varón experimentado en dolores que no abrió su boca y que fue llevado como un cordero al matadero? ¿De él se va a escapar una queja? ¿Acaso se queja de la misión que él mismo ha diseñado y elegido de venir a habitar entre los hombres para salvar
para buscar y salvar lo que se había perdido? ¿Acaso hay contradicción alguna en el corazón de Jesús? ¿Puede ser eso? De ninguna manera. Esto tiene que significar otra cosa. Y les puedo decir, hermanos, que el Señor me habló con este texto. También leyendo en Levítico capítulo 16, donde se nos dice que el sacerdote una vez al año entraba y limpiaba el santuario de todas las inmundicias de las que estaba rodeado el santuario, porque el pueblo de Israel, nos dice el libro de Números, fue obligado a acampar alrededor del santuario, del tabernáculo. Y los levitas también estaban alrededor. Y Levítico 16 dice que el sacerdote una vez al año entraba y ofrecía un sacrificio y limpiaba el santuario de las inmundicias entre las cuales vivían. Levítico 16. Hay una palabra acá que utiliza el Señor que es súper importante para entender este versículo. Dice, o generación. Generación significa linaje, significa raza, también podríamos decir. Generación es un tipo de persona, una clase de persona que genera incomodidad. No vamos a decir impaciencia, porque es una palabra sería una palabra muy mal utilizada, pero sí genera estas palabras de Cristo: la generación, la raza, el linaje, infiel y torcido. ¿Qué significa infiel? Que no tiene fe. Eso significa infiel. Que no tiene fe, que no cree. ¿Y qué significa torcido? No necesita explicación. Alguien que se desvía. Sin fe y desviado. Esa es la generación con la cual el Señor tiene que luchar, porque dice la palabra de Dios en Gálatas capítulo 5, Gálatas 5, 17, que el espíritu y la carne se oponen una a la otra. La carne codicia contra el espíritu. Esa generación infiel y torcida es nuestra carne. Se lo contesta al Padre, pero cuando los discípulos luego, en los versículos siguientes, dicen, ¿y por qué nosotros no pudimos? Y por vuestra incredulidad, porque ustedes también tienen eso. Tienen lo infiel y lo torcido adentro del corazón. Y eso molesta a Dios. El infiel, el que no tiene fe, el incrédulo, molesta a Dios porque no le cree y lo limita. ¿Es posible ponerle límite a Dios Todopoderoso? Sí, con la incredulidad. Yo puedo hacer un cerco de incredulidad y lo limito. ¿Y cuántos cercos le hacemos al Señor? ¿Cuántas palabras de Él no creemos? A pesar que tantas veces nos ha dicho, levantaos, no temáis, traédmele. La incredulidad limita el poder de Dios. Y por fin, ¿cómo soluciono esto? Lo opuesto a la incredulidad es la fe. Y la fe no viene sola. La fe, como dice Pedro, viene por el oír. Y el oír viene por la palabra de Dios. Y así se aumenta la fe. Pero también nos dice, Hebreos capítulo 4, que algunos de los judíos de la antigüedad fueron evangelizados. Aún en la época de Moisés, fueron evangelizados. A nosotros también, nos dice el autor de la carta a los Hebreos, se nos ha evangelizado como a ellos. Pero ellos tuvieron un problema. ¿Cuál era el problema? Oyeron la palabra sin mezclar fe. Hermanos, la palabra hay que creerla. Al Hijo hay que oírlo, al Hijo hay que verlo. Entonces, Pedro nos dice, tenemos esta visión que muestra la potencia y muestra la venida que estamos esperando. No la pensamos así a veces, esta visión del monte de la transfiguración. Así es como va a volver. Pero también tenemos la palabra profética más permanente, que sumada a la obra del Espíritu Santo y a todo lo que tenemos testificado de los otros siervos de Dios, nos sirve para alejar de nosotros
ese ambiente hostil a Dios en nuestro corazón, que es la incredulidad, y aceptar su palabra con fe. Y sabiendo que muchas veces, como pasó aquí, el Señor, permítame decirlo de esta manera, nos tendrá que sacar las papas del fuego. ¿No es cierto? Pero siempre está, Él es fiel. Los discípulos no pudieron. Una vergüenza para el Evangelio, una multitud burlándose. Vino Jesús. ¡Ay, este corazón, esta generación, esta naturaleza, este linaje, esta raza incrédula y torcida! Pero, tráemelo acá igual, porque yo no he cambiado. Hermanos, veamos a Jesús, recordemos a Jesús, porque no hay otra manera de acrecentar nuestra fe que no sea subiendo aparte al monte alto y estando con Él, aunque sea un rato. Que Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga.